y a la Iglesia. Gracias, José Ramón, por tu presencia, por haber querido acompañarnos en estas jornadas. Pues buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación para poder compartir con todos vosotros este tiempo de reflexión y sobre todo por vuestro trabajo, ¿no? El trabajo que estáis realizando en todas las diócesis para animar la acogida, la integración y el servicio a los inmigrantes en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. A la mayoría de vosotros nos conozco, pero antes cuando íbamos entrando y nos íbamos saludando en la pantalla, sí que he visto algunos amigos con los que nos habríamos dado un abrazo en los pasillos, si este fuera un encuentro como estábamos acostumbrados. He visto a Manolo Vida, que es sacerdote del Prado, como yo, de Córdoba. He visto que está mi comadre Hilda Bizarro de Burgos, algunas familias de Jaén y de Zaragoza que conozco. Y a todos, pues, me alegro de conoceros en esta primera ocasión que nos encontramos en los caminos del Señor. ¿Qué pinto yo aquí siendo un cura de pueblo para explicaros a vosotros que estáis de lleno metidos en el mundo de las migraciones y de la pastoral con emigrantes, hablaros de la Fratelli Tutti, de la migración? Pues creo que la culpa la tienen unos vídeos que en octubre, cuando salió la encíclica, colgué en YouTube, unos vídeos muy artesanos, porque es una pizarra donde se van haciendo dibujos para ayudar a la gente más sencilla a leer cada capítulo de la encíclica. Pero antes de que hubiera llegado al último capítulo, ya me llamó Leire de la Delegación de Migraciones de San Sebastián, que está también ahí, la he visto antes, para decirme que iba a utilizar los vídeos con los grupos de migrantes que tienen allí, en Donosti. También me dijo lo mismo Raquel, de Zaragoza. Y después me volvió a llamar Leire para decirme que la diócesis de San Sebastián tiene una iniciativa todo este curso, de que cada mes la diócesis, con los centros de formación de los jesuitas, organizan unas charlas sobre Fratelli Tutti. A mí me encargaron la introducción con el título que era ¿qué novedad aporta a la Iglesia y a la sociedad Fratelli Tutti? Por el título que me habéis dado vosotros, desde la Subcomisión de Migraciones, entiendo que lo que me pedís un poco es recuperar aquella charla, aquella introducción que compartimos ya con los hermanos de San Sebastián y además aterrizarla un poco más, ¿no? Aterrizarla en lo que significa el tema de este encuentro, la integración de los emigrantes en tiempos de pandemia. Así que entiendo que me piden dos charlas en una, dos temas en uno, a ver cómo es posible no enrollarme, abreviar y sobre todo cumplir el objetivo que siempre es abrir boca para que deseemos profundizar más en la encíclica y compartirla en nuestros grupos, en nuestros encuentros de formación, para que realmente nos alimente. Lo que voy a desarrollar en este rato son 4 puntos. El primero es situar Fratelli Tutti en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia y de las enseñanzas de Francisco. El segundo es abordar cuál es la novedad que trae a la sociedad y a la Iglesia esta encíclica. Y ya os adelanto que la novedad es la propia vida de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco y de la Iglesia de Argentina. Es decir, que es el primer Papa venido del sur, que es un hijo de la emigración de los italianos a Argentina en la primera parte del siglo pasado y que desde esa propia experiencia de ser parte de un pueblo como es Argentina, formado por oleadas de migrantes y de una familia migrante venida de Italia, pues él reflexiona y nos ilumina en esta encíclica. El tercer punto, quiero hacer una pequeña síntesis para saber, al fin y al cabo de tantísimos temas como trata la encíclica, qué nos quiere decir sobre el título, que es la fraternidad y la amistad social. Una pequeña síntesis de cuáles son los pilares o el chasis sobre el que se construye el edificio de la reflexión de toda la encíclica. Y por último, aterrizar ya concretamente en la perspectiva y los retos que nos ofrece sobre el tema de las migraciones. Son muchas cosas, pero bueno, vamos a sugerir temas que después podemos profundizar en el diálogo o en vuestros encuentros de formación en otro momento. El primer punto os decía que es la Fratelli Tutti en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia y de las enseñanzas de Francisco. Para simplificar, tenemos que decir que es su tercera encíclica. Hizo primero una a 4 manos con el Papa Benedicto XVI, porque Benedicto ya la tenía prácticamente concluida cuando dimitió, que es la Lumen Fidei. Y después vienen 2 encíclicas que las 2 son franciscanas. No solo franciscanas porque sean del Papa Francisco, sino por la referencia a Francisco de Asís en el título y en la orientación. Una es Laudato Si, que se inspira en el Cántico de las Criaturas de San Francisco,
y que habla de la ecología y del cuidado de la casa común. Y esta es Fratelli Tutti, todos hermanos, que se inspira también en las enseñanzas del santo de Asís y sobre todo en su encuentro con el sultán Malik el-Kamil en tiempos de las cruzadas. En tiempos de las cruzadas, un loco desarmado se va a hablar con el sultán. Y ese diálogo, esa fraternidad universal, incluso con el que entonces militarmente era enemigo, es lo que inspira al Papa Francisco en esta encíclica. Estas dos encíclicas y buena parte también de la Lumen Fidei son encíclicas de lo que llamamos del magisterio social, porque tienen claramente una enseñanza social y política como objetivo, lo cual la sitúa en esa larga tradición de la doctrina social de la Iglesia que viene desde el Papa León XIII en la Rerum Novarum, la encíclica sobre la situación de los obreros, sobre la situación del trabajo. Y se relaciona mucho con la enseñanza de los papas anteriores, porque fijaros que el Papa Benedicto XVI dedicó dos encíclicas a la caridad, al amor. Su encíclica programática, que es Deus Caritas Est, cuya segunda parte se dedica directamente a la caridad en la vida de la Iglesia y a la caridad política. Y la encíclica con la que Benedicto XVI conmemoraba la Populorum Progressio, que es Caritas in Veritati, donde de nuevo habla de la caridad política y de la verdad de la caridad, que es el reconocimiento de la dignidad humana. Y también es muy cercano a los grandes pilares, a veces muy olvidados, de la doctrina social de San Juan Pablo II. Recordáis que el lema del pontificado de Juan Pablo II era «El hombre es el camino de la Iglesia». Y que además de su encíclica programática, donde se desarrolla este tema, en la Redemptor Hominis, escribió Labor Exercens, donde dice trabajo sobre capital. Es decir, la persona es más importante que cualquier tipo de beneficio, de interés que se mueva en el mundo de la sociedad y de la economía. Y además es el Papa que escribió Solicitudo Rei Socialis, la encíclica sobre el imperialismo, sobre la interdependencia entre los pueblos, sobre la solidaridad, la opción preferencial por los pobres, sobre el conflicto norte-sur. Así que cuando el Papa Francisco nos va a hablar aquí de una fraternidad abierta, sin fronteras, está en continuidad con el magisterio de los papas anteriores. Si hubiera que hacer una referencia a la historia de la doctrina social de la Iglesia, más en concreto, a mí a lo que más me recuerda esta encíclica es a la Pacem in Terris de Juan XXIII. Una encíclica que fue el testamento del Papa Bueno, porque publicó en abril del año 63, unos meses antes de su muerte, y que no se dedicó a un tema concreto, no se dedicó al desarrollo o al trabajo, a la defensa de la vida, sino a los principios de la convivencia. En Pacem in Terris, el Papa aborda los derechos y deberes de los ciudadanos, su relación con el Estado, las relaciones internacionales, la relación entre los estados entre sí, y lo hace sobre 4 grandes valores: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y además lo hizo por una necesidad de la situación del mundo, una situación de alto riesgo en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, propiciada por la crisis de los misiles en Cuba. Cuando la Unión Soviética está a punto de instalar misiles nucleares en Cuba, lo llamaban la puerta de atrás o el patio de atrás de los Estados Unidos, y Kennedy amenaza con una respuesta nuclear. Esa ruptura de relaciones en el mundo es otra característica de nuestro tiempo, que cuando en el primer capítulo habla del mundo en sombras, el Papa Francisco aborda directamente. Hoy estamos en una nueva Guerra Fría, a nadie se nos oculta, mucho más compleja que la anterior, porque hay más actores en el escenario. Cuando se trata de competir en el desarrollo y venta de las vacunas, de llegar a Marte o de investigar las posibilidades de hacer una base en la Luna, son más los actores que están compitiendo, como son más los actores que compiten militarmente. Fijaros que esta misma semana, ante el crecimiento militar de China en los mares de Asia, Estados Unidos ha protestado y China le ha contestado: si quieres, mando portaaviones al Golfo de México. Es decir, un escenario que nos recuerda aquel de los misiles cubanos que propició la Pacem in Terris. Y además han despertado muchos conflictos que parecían que estaban dormidos. Hemos iniciado este curso con la noticia de que el Frente Polisario ha declarado de nuevo la guerra a Marruecos en el Sáhara. Y Marruecos ha firmado un contrato de armamento con Estados Unidos y que está utilizando ya drones para asesinar a los líderes militares saharauis. Una cosa que parecía dormida vuelve a ser, incluso con declaración y todo, un conflicto abierto. Y lo mismo ocurre al interior de los países. La polarización de la política, la violencia en las redes sociales, la confrontación social,
La ruptura de las identidades nacionales o de la misma Unión Europea con el Brexit, con procesos de independencia que rompen la convivencia, es una característica en muchos países. En España hemos tenido que repetir muchas veces elecciones para llegar en el Parlamento a un equilibrio que se sostenga un gobierno, pero fijaros que lo mismo ocurre en Italia, ocurre en Bélgica, ocurre en muchos lugares. Pues en este contexto, el Papa Francisco ha levantado la voz, como en su tiempo Juan XXIII, para llamar a la fraternidad y a la amistad social, como una respuesta a una urgencia de nuestro mundo, a esas sombras, a esa división, a ese descarte, a esa negación de la dignidad humana tan típica de nuestro tiempo. Y además de cumplir este objetivo de proclamar la fraternidad en un mundo en sombras, en un mundo roto, el Papa Francisco ha tenido otro objetivo en esta encíclica, que es recopilar su propio magisterio. Él nos ha ido regalando, en estos años que lleva de Papa, pequeños cuerpos de doctrina. Uno muy claro sobre las migraciones, en los mensajes de la Jornada de las Migraciones que hace cada año. Sobre los movimientos populares, en los encuentros que ha ido teniendo con estos movimientos. Sobre la reforma de la Iglesia, en el discurso de Navidad que dirige cada año a la Curia. Y así el Papa ha ido haciendo en sus viajes, en sus encuentros, cuerpos de doctrina con una gran novedad y una gran profundidad. Y en esta encíclica recopila su propia enseñanza, sus propios mensajes, sus propios discursos, sus declaraciones en libros y entrevistas, para darles unidad y para darles rango de encíclica, para llamar la atención del pueblo de Dios sobre ellos. Y especialmente sobre un acontecimiento, que es el documento sobre la fraternidad que firmó en el año 2019 en Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar del Cairo, Aman al-Tayeb. Un documento que al ahora formar parte de una encíclica tiene más importancia y llama más la atención dentro del pueblo cristiano. Un encuentro que se ha visto completado hace unas pocas semanas con el encuentro en Ur, en la patria de Abraham, en Irak, con el que había soñado San Juan Pablo II para el jubileo del año 2000. Un encuentro con los líderes de distintas religiones en el que destaca el encuentro con el ayatolá al-Sistani, líder de los chiitas de Irak. Se había firmado antes con el imán, con los sunitas, ahora se encuentra, aunque no hay un documento, una declaración, con el líder de la otra gran línea del Islam, que son los chiitas. Bueno, estas son las circunstancias, este es el marco de la encíclica que vamos a comentar. Creo que todos sabemos que tiene 8 capítulos, que se pueden distribuir entre ellos de 2 maneras. Cuando al principio de curso hice los vídeos, la distribución está hecha jugando con los títulos. Es decir, el contrapunto entre el primer capítulo, que habla de las sombras de un mundo cerrado, y luego la propuesta de la encíclica, que nos habla de pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero. Cerrado, abierto, y luego los temas concretos que aborda sobre las fronteras, la política, la cultura, el reencuentro después de los conflictos, el papel de las religiones para construir la paz. También podemos decir, y así vamos a hacerlo en la segunda parte de esta ponencia, que sigue estrictamente el método de la doctrina social de la Iglesia. Que hay un ver, el ver es el capítulo primero, el mundo en sombras, que hay unos principios para juzgar, desde la Sagrada Escritura, en el capítulo segundo, un extraño en el camino, y desde el capítulo tercero, donde recopila la doctrina social de la Iglesia, y después una gran fecundidad en darnos pistas para actuar, desde la fraternidad en muchos campos. En el campo de las fronteras, de la integración de las minorías, de hacer la mejor política, de crear una cultura del encuentro, de los procesos de reconciliación después de los conflictos y la violencia, del papel de las religiones. Este es el conjunto de la encíclica. Pero vamos a abordar ya la segunda parte de esta ponencia, que es cuál es la novedad. La novedad que aporta un papa venido del sur, que es hijo de la migración italiana a Argentina. Creo que esta novedad podríamos resumirla en esta frase. Roma tiene como papa a un inmigrante del sur, del que mucha gente por las calles de Roma, no sé cómo lo dirán en italiano, pero por aquí dirían un panchito, un sudaca, con bastante desprecio. Pues ese es el Papa de Roma. Es una situación que en el Imperio Romano se dio, por ejemplo, por un papa antiguo que todos conocemos por el seminario y la Facultad de Madrid, que es San Dámaso, que era un esclavo. Un esclavo fue Papa de Roma. Pues hoy un inmigrante argentino es el Papa de Roma. Esa es la situación.
Y cuando él nos habla de la mirada de las periferias, no es de hacer ese esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, ciudadanos del primer mundo, con todos nuestros derechos, de ponernos en la piel de los que no tienen esos derechos, de los que sufren la explotación, de los que no pueden cruzar una frontera, sino que él mismo, con su vida, con su experiencia, nos trae el latir de los pueblos del sur, porque es la experiencia suya y de su familia, como hijo de migrantes italianos en Argentina, de una familia que conservó siempre la lengua en el dialecto del Piamonte, de sus antepasados, de alguien que ha vivido como cura, como profesor, como obispo, en las villas miseria y en el sufrimiento del Gran Buenos Aires. Alguien que es hasta forofo del San Lorenzo, que yo preguntaba a un amigo argentino, dice, mira, para que lo entiendas, eso es así como los sufridores del Atlético de Madrid, o sea, del equipo que siempre está ahí, bueno, a ver si este año gana el Atlético, ya veremos, pero resulta que está tan metido en su pueblo que él ha vivido la experiencia de cualquier muchacho hijo de la emigración en Buenos Aires. Ese es el Papa de Roma. ¿Y qué novedades nos trae y resuman en esta encíclica? Pues en primer lugar, la vida y el lenguaje del pueblo argentino. En concreto, la jerga de los porteños, de la gente de Buenos Aires. Cuando él no se ha acostumbrado a escucharle decir no balconén o el Señor nos primerea, está hablando como la gente de la calle. La vida y la teología de la Iglesia de Argentina. En concreto, esa parte de la teología de la liberación que quizá aquí en España conocíamos menos, que es la teología del pueblo, que tuvo una aportación tan importante en el documento de Puebla, cuando habla de la cultura, de la piedad popular, del sentir del pueblo. Fijaros que él, siendo obispo de Buenos Aires, a Lucio Gera, el gran maestro de esta corriente teológica, mandó que lo enterrasen en la catedral, como se hace con los arzobispos. Nos trae también la historia de la nación argentina. Una nación que se ha construido con oleadas de migrantes para tener que formar un solo pueblo, con una identidad común. Allí los españoles dicen que nos llaman gallegos, aunque seamos vascos o castellanos, pero han llegado también gran cantidad de italianos, de alemanes, de judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Y están llegando actualmente mucha gente de Bolivia, de Venezuela, de Perú, que son los que están trabajando en las maquilas, en los talleres clandestinos, en la misma ciudad de Buenos Aires, son las chicas que son vendidas para la prostitución. Él mismo nos cita esta experiencia en la encíclica. Y en concreto, dentro del pueblo argentino, la experiencia de la gran ciudad, del Gran Buenos Aires, entendiendo que las grandes metrópolis, como reto pastoral y social, son un lugar de convivencia. Nosotros podemos hablar en abstracto, el diálogo de las civilizaciones, el encuentro entre las religiones, cómo encontrar la colaboración entre distintas ideologías. Pero en una gran ciudad esta es la vida de cada día. Cuando vas al trabajo, coges el metro, el subte, que llaman allí, te sientas en el metro y vas en el vagón con uno que es musulmán, con otro que es hijo de alemanes, con otro que es de otra ideología. Cuando paras el trabajo y te pones a comer el bocadillo, estás comiendo el bocadillo, tomándote un mate, con gente que representa todas estas tradiciones que conviven en la ciudad. Y se encuentran tus hijos con ellos también en el colegio y jugando al fútbol en la calle. Con lo cual, la gran ciudad es una posibilidad para la convivencia. Fijaros qué experiencia tan hermosa la de Buenos Aires, donde el arzobispo Jorge Mario Bergoglio es amigo personal del rabino Abraham Escorta. Y esa amistad la llevan a la televisión diocesana, donde mantienen diálogos sobre los problemas de actualidad desde la perspectiva común, que es la fe en el Dios del Antiguo Testamento, y comparten sus diálogos con una iluminación para toda la ciudad. No solamente eso, sino que en el primer año del pontificado de Francisco hace un viaje a Tierra Santa y se lleva a Abraham Escorta y también a Omar Abud, responsable de los musulmanes en Buenos Aires. Y los tres amigos, el católico, el musulmán, el judío, se abrazan delante del Muro de las Lamentaciones y dicen, lo logramos. Que la convivencia que tenemos en Buenos Aires llegue a Jerusalén, que es una ciudad que tiene en su nombre la gran promesa de ser la ciudad de la paz, pero que es un lugar de un conflicto y de una violencia tremenda que se extiende a todo el mundo. Por eso esa convivencia experimentada en una ciudad, en Buenos Aires, esa construcción de un pueblo, teniendo que unir con muchas tensiones, distintas tradiciones e ideologías, el Papa la proyecta en su proyecto de fraternidad. Y además nos ha traído también la experiencia de los movimientos populares.
movimientos surgidos de la propia gente. Ante la crisis, ante el paro, la gente que tiene que salir a la calle a recoger los cartones se organiza y hace las cooperativas de cartoneros. Ante la opresión que sufren los emigrantes en los talleres clandestinos, en los prostíbulos de Buenos Aires, un grupo de militantes con Gustavo Vera crean la Fundación Alameda, que lucha contra la trata y la explotación en Buenos Aires y en todo el mundo. Y el arzobispo, el cardenal Bergoglio, los apoya, incluso celebrando la Eucaristía en la plaza pública, en la Plaza de la Constitución, denunciando la esclavitud y la poca vergüenza que hay ante ella en la ciudad de Buenos Aires. Si queréis poder buscar estas Eucaristías, estas homilías, porque es un testimonio vivo, impresionante, de ese lenguaje directo, sin glosa del Papa, del que nos hablaban en la introducción. Y además, Francisco nos trae la tradición de toda la Iglesia iberoamericana, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y sobre todo del encuentro de Aparecida, donde él fue el relator. Hoy ya son parte de nuestro lenguaje hablar de las periferias, de la Iglesia en salida, de somos discípulos misioneros, de la conversión pastoral, porque es una aportación, una perspectiva evangelizadora, misionera, de encarnación en los pobres que nos regala la Iglesia de Iberoamérica. Y esto nos lo hace el primer papa inmigrante de Roma, un papa que es nieto de la abuela Rosa, esa mujer que en el año 1929 llegó a Buenos Aires, cuando llegó era verano, había salido lógicamente de Europa siendo invierno, pero no se quitaba el abrigo, porque en el abrigo tenía todos sus ahorros, había vendido todos sus bienes para poder unirse a sus hermanos que la esperaban, porque tenían una empresa de pavimentos y habían sido, pues, habían tenido éxito en el mundo de la construcción, habían construido el edificio más grande de aquella ciudad de Paraná. Pero claro, estos emigrantes fracasan. Viene la crisis del crack del 29 y el año 32 lo pierden todo. El padre de Jorge, que con 24 años había llegado a Argentina acompañando a la abuela, a su madre, tiene que ponerse a trabajar de contable en un almacén. Y para que Jorge estudie, tiene que estudiar y trabajar. Mientras Jorge Mario estudia para perito químico, tiene que trabajar en la limpieza de una empresa de medias, tiene que ser ayudante de contable y después es aprendiz en un laboratorio, donde aprende a convivir con Esther Ballestrino, una militante comunista a la que después, en tiempos de la dictadura, ayudará a buscar a sus hijos. Fijaros que él destaca sobre todo, cuando habla de su vida, que la cultura del emigrante es la dignidad del trabajo. El derecho a, en cualquier lugar, mediante tu trabajo, sacar adelante a tu familia y ser parte de la construcción del mundo que te acoge, de la sociedad que te acoge, y desde allí ayudar a los que has dejado atrás. Él nos habla también de la soledad del emigrante. Él casi siempre ha vivido en Buenos Aires, más allá del tiempo que siendo estudiante jesuita tenía que estudiar en otros lugares. Él habla de 2 periodos fuera de Buenos Aires. Uno de muy pocos meses, de mayo a diciembre del año 1986, en Alemania. Una experiencia, en teoría, para hacer una tesis, no se sabe si un destierro para alejarle de las comunidades de los jesuitas de Argentina, pero él dice que su paseo preferido cuando estaba en Múnich era ir al cementerio, y no por piedad ir a rezar por las ánimas, sino porque desde allí se veía salir los aviones del aeropuerto y sabía cuál de los aviones a qué hora era el vuelo para Buenos Aires, deseando volver. O la experiencia de migración interna, cuando tiene que estar unos años antes de ser obispo en la ciudad de Córdoba, en Argentina, también fuera de su querido Buenos Aires. Con lo cual vemos que él nos transmite la experiencia del emigrante que llega, que trabaja, que añora su tierra. Y no podemos olvidar que es un jesuita de los tiempos del padre Arrupe, el que puso en marcha el servicio jesuita de los refugiados, teniendo esa sensibilidad por los desplazados forzosos y creando una institución pionera en este campo. Y sabemos que como papa, ya obispo de Roma, su primer viaje es a la isla de Lampedusa, donde está habiendo tantos naufragios y tantas muertes, que visita también Lesbos, que está siempre preocupado por los emigrantes sirios, su visita a Asia para estar con los desplazados rohingyas, y su visita más cercana a España, que a veces decimos, ¿cuándo vendrá el Papa a España? Ya le hemos tenido. Le hemos tenido en la frontera sur, le hemos tenido en Marruecos y le hemos tenido en los centros de Cáritas que acogen a los emigrantes que vienen de camino hacia nosotros.
esta de la migración, como veis, es la perspectiva de su pontificado. Y creo que con estas claves vitales entendemos mejor lo que él nos enseña, su lenguaje, sus experiencias apostólicas, su lectura del Evangelio y su reto constante a afrontar la realidad sin glosa, sin justificarnos, para no entregarnos al servicio de los hermanos. Por eso vamos a ver ahora, en esta radicalidad que caracteriza al Papa Francisco, en un tercer punto, qué es lo que nos dice de la fraternidad y de la amistad social en este tiempo de pandemia. Vamos a intentar dar un mensaje general de la encíclica, con unas claves de lectura que nos ayuden a resumir la comprensión de la fraternidad que él propone en la encíclica y desde la que luego da luz y aborda tantos temas. Básicamente vamos a quedarnos en las dos palabras del título. El título de la encíclica es sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Qué es para Francisco fraternidad? Decir, el otro es mi hermano, el otro es como yo. Hay un Padre común que vemos los creyentes, hay un descubrimiento de los no creyentes de una dignidad común en el ser humano, el otro es como yo. Y esto es algo práctico. ¿Qué quiero para mí? Quiero cuidarme, quiero atender mis necesidades, si tengo frío, si tengo hambre, si necesito una casa, si quiero estudiar, si quiero tener libertad para moverme, pues lo que quiero para mí, porque experimento que es bueno, lo quiero para todos los demás, sin hacer distinción. O la experiencia contraria, ¿qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que me perjudica? ¿Qué es lo que no me deja ser persona? ¿Qué es lo que me está haciendo sufrir? Eso voy a evitarlo siempre en los demás. Así de sencillo. Así de sencillo porque así de sencillo y de profundo lo explica Jesús de Nazaret. Cuando habla con el escriba y dialogan cuál es el mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo es hacer el bien que tú quieres, evitar el mal que tú experimentas como mal en los demás. El Papa se remite, además de la parábola del buen samaritano, que luego vamos a comentar, a esa frase del Evangelio en que Jesús dice, todos vosotros sois hermanos. Una frase que, por cierto, no es de la masonería, es del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Todos vosotros sois hermanos. Y que repetimos todos los días porque todos los días rezamos varias veces el Padre Nuestro. O esa enseñanza que está en el Sermón de la Montaña, que resume toda la Escritura. Anda que no hay cosas en la Escritura, en la revelación, en nuestra fe. Pues Jesús dice, la ley y los profetas se resumen en tratar a los demás como queréis ser tratados. El bien que quieres para ti, el mal que evitas en ti, en todos los demás, sin hacer distinción. Esto es la fraternidad. ¿Y qué es la amistad social? Una palabra que casi no se usaba desde hace mucho en la doctrina social de la Iglesia, pues es la caridad política. La caridad política es el amor que construye un pueblo. Si fraternidad es el otro es mi hermano, amistad social es construir pueblo. Una idea muy querida por el Papa Francisco y por la teología del pueblo en Argentina. Hacer un mundo más justo para todos, en el lenguaje de esta encíclica, construir un nosotros para la casa común, eso es el objetivo de la amistad social o de la caridad política. Y cuando se habla de pueblo, en la teología argentina, se habla de una historia y de unas raíces comunes en plural. No se identifica el pueblo como en el pensamiento europeo con una sola raíz, con una sola identidad, con una sola tradición, sino con una multitud de tradiciones que convergen en ese pueblo y sobre eso se construye un destino común que tiene que ver con la justicia, un destino común que tiene que ver con una vida mejor para todos y un destino común que tiene que ver con el protagonismo de todos los grupos, las religiones, las clases, las personas que forman ese pueblo, todos empeñados con su aportación en ese destino común que integra las diferencias. Es un tema muy querido para Jorge Mario Bergoglio. Con motivo del centenario de la nación argentina, escribió un libro que es La nación por construir, donde desarrolla todas estas ideas y ahora en esta encíclica lo aplica al conjunto de la humanidad. Está pensando en un orden social justo, con sus normas y su autoridad a nivel internacional, que sea un pueblo de pueblos, una reunión de todas las naciones de la tierra donde se reconozca la dignidad de la persona. Así que, resumido, la fraternidad y la amistad social son una expresión concreta del amor que reconoce la dignidad sagrada de toda persona humana y del amor que se empeña por el bien común para construir un pueblo. Y en ambas partes,
la dignidad de la persona y la construcción de un pueblo hay un toque donde se caracteriza la propuesta cristiana, que es la palabra protagonista. Todos, las personas, las familias, los grupos, llamados a ser protagonistas en la construcción del bien común. Nunca la persona, ningún grupo, puede ser objeto de la acción de otros, ni de la acción política, ni de la acción económica por la explotación, ni siquiera de la acción social, porque hagamos programas para los pobres o para el pueblo. Detrás de esto está esa expresión tan radical del Concilio Vaticano II que dice: la persona es siempre el principio, el sujeto y el fin de las instituciones. Y el sujeto en la acción, en los verbos, los 4 verbos que repetimos siempre en la pastoral de los emigrantes, tienen que ser los propios pobres, tienen que ser los propios emigrantes, tienen que ser la propia sociedad y no solo los que tienen el poder. Por eso Francisco da tanta importancia a los movimientos populares, no los movimientos organizados para el pueblo o de aquellos que hablan de la gobernanza para representar a los pueblos en las altas instancias, sino los que el propio pueblo crea, desde su creatividad, como poetas sociales, como imaginadores y creadores de iniciativas de economía social, de organización, de defensa de sus derechos, protagonizadas por ellos mismos. Recordad el documento sobre San José que nos ha regalado este año, donde habla de la valentía creativa de los pobres. Del mismo San José, que fue capaz de organizar un establo para que diera a luz su esposa, o de esos 4 amigos que desmontan un techo para bajar a un discapacitado y ponerle delante de Jesús. ¿Cuántas veces los pobres rompen los límites del no se puede, siempre se ha hecho así, para desde su necesidad y su unión y su solidaridad transformar la realidad? Todos estos principios de la fraternidad, que es la dignidad de la persona, de la amistad social, que es la caridad política, la construcción de un pueblo, del protagonismo de las personas y de los pueblos o los movimientos sociales, el Papa lo sitúa en la parábola del buen samaritano. Es el relato evangélico, el icono evangélico que escoge y en el que se detiene para reflejar cómo es el mundo de hoy. Un mundo de ladrones, en el que no hay pobres sino empobrecidos, gente asaltada en mitad del camino por los abusos de la política, de la economía, por la manipulación de la cultura y por la indiferencia de muchos. Y a esos que están caídos, quien les auxilia va a ser precisamente un samaritano, un extranjero. El Papa nos invita a que nos situemos nosotros mismos dentro de la parábola. Nos dice: todos nosotros estamos en uno u otro papel. O somos ladrones o cómplices de ladrones, o somos indiferentes por razones religiosas o ideológicas, o vete a saber por qué, como el sacerdote y el levita, o se nos conmueve el corazón y ayudamos como el samaritano, o somos profesionales que cumplimos con nuestra tarea en favor de los demás como el posadero, y también tantas veces estamos heridos, manipulados, explotados por este sistema. Así que nos invita a situarnos de una manera vital ante el problema de la migración, que es el tema que abordamos hoy, ante el resto de problemas de los pobres, de la violencia en las redes sociales, de la polarización de la sociedad, sintiéndonos implicados en ella, haciendo lo que hacemos cuando hacemos un estudio del Evangelio, una contemplación en la que nos vemos dentro del texto, o cuando hacemos una revisión de vida, cuando nos vemos implicados en los hechos de la vida en los que estamos. Así el Papa nos invita a leer nuestra realidad junto con la parábola del buen samaritano. Y vamos a aterrizar ya, por fin, en el tema de este encuentro. Vamos a ver qué perspectiva nos ofrece y qué reto nos lanza sobre las migraciones Fratelli Tutti. Después de haber visto que el Papa de Roma es un emigrante sudamericano, después de haber recordado en qué principios de la Escritura y de la doctrina social de la Iglesia fundamenta la fraternidad y la amistad social, vamos a resumir las grandes líneas de lo que dice sobre la migración. Siguiendo el orden de la reflexión de la encíclica, que es el de la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver en la perspectiva del ver del primer capítulo, que nos habla de un mundo sin dignidad en las fronteras. Ya en la perspectiva del juzgar, en el segundo y tercer capítulo, nos habla de un extraño en el camino. Y en la perspectiva del actuar, con las llamadas de los 5 últimos capítulos, vamos a detenernos en 2 puntos. Primero, la necesidad de la mejor política,
Y por último, las ofrendas recíprocas, la riqueza del encuentro que nos ofrecen los emigrantes. Y este último punto va a ser el que ofreceremos para el taller que tenemos después del descanso. Bueno, ¿qué nos dice el Papa de esta situación del mundo, de estas sombras, que resume con el título Sin dignidad en las fronteras? En el número 39, que ya nos han leído la introducción, dice: nunca dirán que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que los consideran menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es una realidad que palpamos cada día. En el mismo lenguaje, donde al decir menas, pues a lo mejor se nos olvida que detrás hay personas concretas, familias concretas, con una historia. Cuando decimos migrantes, cuando decimos participantes, cuando decimos usuarios, cuando decimos extranjeros, cuando ya incluso utilizamos insultos, hay palabras que vacían del contenido personal a los emigrantes. Y sobre todo hay realidades que vacían del contenido la vida de los emigrantes y su dignidad. El Papa describe estas sombras en las que habla de una globalización de un mundo que ha perdido el rumbo y la utopía, que ya no se buscan proyectos de integración internacional y que los derechos humanos descaradamente se niegan a muchas personas en la cultura del descarte. Se da por sentado que si no has nacido, que si eres un anciano enfermo, que si eres un emigrante, que si no tienes papeles, tienes menos derechos que un ciudadano normal. Y además nos habla, nos lo recordaba ayer don Luis Argüello, de esos 3 campos de sufrimiento. La obligación de salir de tu tierra porque tienes hambre, porque te oprime la guerra, por las persecuciones. Los sufrimientos del viaje, los sufrimientos de las mafias, del maltrato, de la persecución policial, del ser devuelto y volver a empezar el camino, de los abusos y la prostitución de las mujeres, y los abusos en la llegada, en la marginación, en estar siempre fuera de los derechos de los demás, en ser tratado de una manera diferente y discriminatoria. Todos estos sufrimientos, esta negación de la dignidad humana, es la realidad que el Papa quiere afrontar. Y cuando aborda su propuesta, los principios sobre los que quiere hacer una nueva fraternidad, en el juzgar, lo titula Un extraño en el camino. Quiere decir que el extranjero, el emigrante, es en esta encíclica nuestro maestro. No solamente quien la escribe es un papa emigrante sudamericano que ahora es obispo de Roma, sino que el mismo samaritano es un extranjero. Es un extranjero para ese hombre tirado al borde del camino al que ayuda, es un extranjero para los que escuchamos la parábola, es más, es un marginado, un despreciado por los judíos que ayuda a alguien de ese pueblo que le despreció. Y entonces el Papa nos recuerda lo que podemos aprender de la cultura y de la solidaridad de los pobres en este samaritano y en los samaritanos de hoy. Recoge en primer lugar esos principios de la Sagrada Escritura donde se dice explícitamente que el amor que se pide en la Antigua Alianza y en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, es un amor al extranjero. Nos recuerda palabras como no maltratarás ni oprimirás al emigrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. No oprimirás al migrante. Ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como un compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Y esta dignidad del migrante que estaba en los mandamientos de la antigua ley, en el Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio, es radicalizada por el mismo Cristo cuando él mismo se identifica con los extranjeros. Cuando nos dice y nos dirá en el juicio final, fui extranjero y me recibisteis, o fui extranjero y no me recibisteis. Lo que está planteando en esta parábola es que el modelo del amor al prójimo es lo que hizo el samaritano. Detener su camino, interrumpir sus planes, gastar sus bienes y su tiempo en favor de aquel hombre simplemente porque estaba tirado, sin preguntar quién es, de qué nacionalidad, sin siquiera preocuparse de su propia seguridad. Así nos dice el Papa, miremos el modelo del buen samaritano.
Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido, sus relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentros. El buen samaritano nos enseña a ser ciudadanos, es decir, protagonistas de la construcción de nuestra sociedad y de la fraternidad en el mundo entero. Y nos enseña a superar dos tentaciones. La tentación de ser solamente socios, como pide el mercado, como pide la eficacia de la sociedad liberal, que nos hace pactar a ver los intereses de unos y otros y a aceptar a los emigrantes en la medida que son la mano de obra que necesitamos y solo para eso. O la tentación de las identidades, la tentación de los nacionalismos cerrados en la que definimos quiénes somos nosotros en exclusión de los demás. En una lectura del pasado que inventa muchas veces enemigos y en una visión desde el miedo, desde la enemistad con los que llegan. Por eso el Papa nos afirma que los derechos humanos no tienen fronteras, que cualquier persona esté donde esté es nuestro hermano. Y esos derechos humanos tienen además una concreción, que es la necesidad de todos a recibir lo necesario para vivir mediante el trabajo, afirmando con radicalidad el principio del destino universal de los bienes. Los bienes que hay en un país deben ser trabajados y en desarrollo de los ciudadanos de ese país, porque existe, nos lo decían ayer, mucha libertad de mercado, libertad de movimientos financieros, pero no para las personas. Pero también el derecho de todos al trabajo por el destino universal de los bienes da derecho a tener que emigrar, a poder ir a cualquier sitio que quieras para trabajar allí y enriquecerte tú y enriquecer ese país mediante tu trabajo. Bueno, este es el principio que nos pone el Papa como el juzgar cuando nos habla de un extraño en el camino. Vamos a ver ahora cuáles son las propuestas más concretas que nos hace en línea de actuar. Hay un actuar en el campo de la inmigración que se ha repetido muchas veces aquí, que son los 4 verbos de acoger, proteger, promover e integrar. Esta sigue siendo su propuesta. Pero fijaros que es una propuesta de... Perdón. Una propuesta de protagonismo de los mismos emigrantes. Dice, no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones, para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertas a los diferentes y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. En este sentido, para esta integración se atreve a proponer medidas muy concretas, algo que no siempre encontramos en las encíclicas del Magisterio Social. Dice, implica respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo, incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos de integración. Resume todas estas acciones concretas de acogida en un horizonte, que es fomentar la ciudadanía para todos.
El Papa insiste en que se piense más en una ciudadanía global a todos que en una diferencia entre minorías e identidades. Que las mismas políticas o las formas de actuar que remarcan que se apoya a las minorías están fomentando el conflicto. Él habla de esos jóvenes que se sienten discriminados por ser parte de una minoría y que van generando un resentimiento frente a la sociedad que nunca termina de acogerlos. O de ese odio al diferente que se genera en la sociedad y que influye en muchos jóvenes que se van a educar en muchas ideas que desembocan descaradamente en el racismo. Dice, si dejamos de hablar de minorías, de diferencias y hablamos de una ciudadanía común con derechos concretos iguales para todos, estamos construyendo esa fraternidad, esa convivencia. Y para este camino, que resume en construir un nosotros para la casa común, se requiere de la política. La política en el sentido amplio de la construcción del bien común, de la organización de la sociedad, de los movimientos populares, de la participación de todos y también en la medida que les toca a la política profesional, que es solo una parte de toda la acción política. Una política nacional y local, también una política que busque una gobernanza mundial justa, donde se vaya buscando una regulación internacional común que garantice los derechos de todas las personas y de los migrantes. En este sentido, el Papa propone la situación de pandemia como un ejemplo de lo que no se debe hacer. La pandemia es evidente, nadie puede negar que es un problema mundial, que el virus se difunde por todos los lugares sin fronteras. Tenemos ahora mismo un brote importante en la provincia de Badajoz por esos profesionales que vienen a esquilar las ovejas desde Uruguay. Y uno de ellos traía la enfermedad, lo ha contagiado al resto de la cuadrilla, lo ha contagiado al resto de los vecinos, ya está en Badajoz y en parte de Portugal, una cepa brasileña que aquí no se conocía. Así que fijaros si el virus y la necesidad del trabajo que se hace de unos lugares a otros, en este caso de un trabajo especializado, como son los esquiladores de ovejas, nos hace demostrar que la pandemia es un problema de todos. Y sin embargo, la pelea por tener vacunas, las divisiones en cada país, como ocurre en España y en otros lugares, y entre unos países y otros por cuál es la respuesta, evidencian que no somos capaces de responder juntos. Por eso es tan necesaria la realización de una nueva política y la aportación desde abajo de los movimientos populares protagonizados por los mismos que sufren esa opresión, o esos verbos de acoger, proteger, de integrar, protagonizados por los mismos migrantes. Y por último, y es el tema que luego trataremos en el taller, el Papa nos habla de las ofrendas recíprocas, de la llegada de personas diferentes, cada una con su don y la riqueza de su propia cultura. Nos dice el Papa que la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. En este diálogo y riqueza entre los pueblos, él recuerda la experiencia de Argentina, de Estados Unidos y otros países que se han construido con sucesivas oleadas de migrantes. Recuerda también la riqueza de su encuentro con el gran imán Ahmad Al-Tayeb cuando firmaron el documento sobre la fraternidad, donde se ve reflejado que Oriente y Occidente, tantas veces enfrentados y que en algunas teorías se quiso hacer esto de la lucha de civilizaciones, del choque de civilizaciones, se necesitan mutuamente. Lo dice la propia encíclica. Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas, causadas por la dominación del materialismo. Y dice también, el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarlo de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Para llegar a este encuentro, que es acoger la riqueza del otro, el Papa subraya la necesidad de la gratuidad, de una gratuidad que acoge,
Es decir, estar dispuesto a recibir al otro no porque me beneficia, no porque es la mano de obra que necesito, sino porque es alguien que me trae una riqueza, que me trae un tesoro en su propia persona, en su propia experiencia cultural y religiosa. Y habla de la gratuidad que acoge al otro como una medicina que nos cura de dos enfermedades muy típicas de nuestro tiempo. La primera, el virus del individualismo. Y estamos enfermos del virus del individualismo, del narcisismo de las redes sociales, del estar atento solo a mi perfil y a qué dicen de mí. Y la otra enfermedad es el nacionalismo cerrado. El pensar que solo construyendo nuestro país hacia adentro, defendiendo los intereses de los que consideramos los nuestros, vamos a solucionar nuestros problemas. La acogida del diferente es una medicina que nos cura de esas enfermedades. Y por eso el Papa habla con tanta insistencia en aunar lo local y lo universal. De una cultura universal que es una estrategia de colonización, de desmovilización de los pueblos, de la que nos hablaba ayer don Luis Argüello. El Papa habla de la deconstrucción de las identidades, de la moral tradicional para hacer a los pueblos vulnerables, divididos, fáciles de manipular. Pero al mismo tiempo, los valores que puede aportar la cultura de la globalización, la ciencia, la técnica, deben ser acogidos en cada lugar con una intención de preservar también la tradición local, unir lo local y lo universal. Habla con palabras muy duras de esos que pretenden un universalismo vacío, que solo son declaraciones, o de aquellos que quieren reducir su cultura a un folclore muerto, a momias en un museo, sin darse cuenta que la propia tradición del pueblo, abierta a la construcción de una familia universal, es la perspectiva para trabajar lo local y lo universal. Bueno, hasta aquí este resumen tan resumido de algunas líneas de lo que es la novedad que aporta la encíclica Fratelli Tutti a la sociedad y a la Iglesia y de cuáles son las claves que nos da para abordar el tema de la inmigración. En conclusión, repetimos que es una encíclica escrita desde la perspectiva de un emigrante argentino que ahora vive en Europa y que está trabajando como obispo en Roma, que es la voz del sur, que nos hace escuchar el sufrimiento de los que están tirados al borde del camino, en países explotados y sometidos a las guerras, en los caminos de las migraciones con tantos abusos y tanta muerte, en la marginalidad de las sociedades, que no los acogemos más allá de la utilidad que pueden aportar como mano de obra, que también nos abre a escuchar a todos los pueblos y las tradiciones, no en abstracto, no en un diálogo de civilizaciones, ideologías o de religiones, sino de personas concretas que convivimos hoy, no solo en el mundo virtual y en las redes, sino en el mundo real, donde la movilidad y los desplazamientos nos hacen convivir, trabajar, educar a nuestros hijos con personas que vienen de culturas muy diferentes y a compartir con ellos. Esta es la perspectiva que vamos a abordar después en el taller, al final de la mañana, compartir sobre todo la riqueza que nos ofrece para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestras iglesias locales, la acogida de los emigrantes. Bueno, hasta aquí este resumen que me habéis pedido y ahora podemos tener el diálogo según os parezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón, por tu ponencia, por tu comunicación. Y como bien dices, ahora vamos a dejar el turno abierto para la palabra. Para la palabra escrita, es una lástima que no podamos... Estamos ahora mismo conectados 75 personas en las jornadas y esto no facilita que podamos escucharnos la voz. Es una lástima tener que gestionar la limitación de no podernos ver, no podernos abrazar y ahora ni siquiera en este rato nos podemos escuchar. Pero podemos recoger ahora por el chat, como decimos ahí, las preguntas que tengáis para José Ramón.
Bueno, como vemos que todavía ninguno se ha animado, don José Cobo quiere romper el hielo. A ver si nos animamos en el debate un poquito más. Vamos a pasarle el micrófono porque como está aquí, puede hacer directamente la pregunta. Buenos días y muchas gracias por este mapa precioso que nos has puesto delante. Más que una pregunta, es una petición que nos hables un poco más, porque yo creo que la encíclica lo que nos va planteando también dentro del campo de las migraciones es como la línea experimental de toda la encíclica. Es decir, curiosamente, en cada capítulo, cada propuesta, el Papa continuamente remite a la migración como aquel campo o aquel lugar donde se verifica o donde se propone o donde se ejemplifica todo aquello que plantea, ¿no? Podía haber elegido otros campos, pero efectivamente siempre nos remite a la respuesta social ante la migración, al lugar de la migración, a la acogida de la migración. Y en este terreno hay un tema que tú has planteado y que es el tema de la ciudadanía, una ciudadanía abierta o la ciudadanía integral, ¿no? Que es una propuesta efectiva que va haciendo tanto el mundo de la política como el mundo de la Iglesia, como el mundo de las relaciones, y que me vuelo, según el mapa de la encíclica, que también está pensando en las migraciones como lugar especializado donde esto se vaya realizando. Si nos puedes amplificar un poquito más esa experiencia y esa idea que el Papa pone para que dialoguemos en los distintos espacios, ¿no? Creo que en la doctrina social de la Iglesia hay una palabra que está incluso en el compendio que nos hace bastante daño para entender la visión de lo que se propone como dignidad de la persona humana, que es la palabra participación. Cuando hablamos de democracia, hablamos de participación en la economía, hablamos de participación en la vida social, pero la doctrina de la Iglesia, cuando habla de la persona humana, de su dignidad, emplea en el Concilio Vaticano II la palabra sujeto, y habla del principio de subsidiariedad. Y por eso define el bien común como que las personas, las familias, los grupos sean protagonistas del desarrollo de la sociedad. Y hablar de participación es bien poco. Porque, por ejemplo, un niño esclavo está participando del éxito del negocio de Amancio Ortega. Está en un taller en Marruecos o en Brasil o en Asia y participa de ese negocio. Participa con la explotación, pero es parte de él. Por ejemplo, en una democracia formal en la que nos acostumbramos a votar, antes era cada 4 años y ahora casi es cada 4 meses, pero votas y te desentiendes. Es decir, que aquellos que se dedican profesionalmente a la política son los que van a hacer lo que quieran con la representación de ese voto, mientras la sociedad está pensando cuándo podemos irnos de vacaciones o de puente y nos despreocupamos de la vida común. Entonces, la palabra participar es bien poco. A veces se entiende participar en los grandes foros donde se habla de gobernanza porque determinadas organizaciones tan poderosas y tan financiadas como para tener a alguien que puede ir a esas reuniones, entenderlas y participar en ellas, está teniendo voz en no sé qué foro de la Unión Europea, de la ONU. ¿Eso tiene conexión con el pueblo? ¿Está realmente allí la voz de los emigrantes, de los campesinos, de los indígenas? ¿O simplemente es una pura formalidad que da apariencia de participación? Entonces, la doctrina social de la Iglesia habla del protagonismo y del protagonismo de los pobres, desde el comienzo. Y eso también con los emigrantes. Por eso cuando se dice que tiene que ser el principio, el sujeto y el fin de la acción, nunca puede ser objeto. Pueden haber políticas de acogida, políticas que distribuyen distintas cantidades de personas que pueden entrar en un país, políticas que les utilizan como objeto, incluso obras de acción social que les tienen como objeto. Y el Papa está tomando la perspectiva de su protagonismo. Nos ha dicho que tienen que ser protagonistas de su propia integración y sobre todo la escucha de los movimientos populares. Él cuenta en el libro Soñemos Juntos la experiencia de los cartoneros de Buenos Aires. Resulta que una gran crisis económica, el corralito hace que la gente tenga que echarse a la calle a recoger la basura. A ir a la basura, a coger cartones, plásticos, lo que sea, para venderlo a los que se dedican al reciclaje. Y de ahí surge una forma de asociación, de defensa de sus derechos, de cooperativa económica. Una nueva forma de economía que surge de las propias víctimas del corralito, de las propias víctimas del paro.
Y el Papa nos está pidiendo que aprendamos de ese protagonismo. Y de ahí surge la idea cristiana de ciudadanía. Una idea cristiana de ciudadanía que no es la del liberalismo. La Revolución Francesa, cuando hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, llamaba ciudadanos a aquellos que tenían mucho dinero y solo podían pagar aquellos que tenían un determinado nivel de renta. Nosotros estamos en el mismo esquema, solo quien tiene un determinado nivel de papeles, de vinculación administrativa con el Estado, es ciudadano. Y a los demás los consideramos sin papeles, es decir, no personas. Y no nos inquietamos ante ello. Por eso, cuando se habla de dignidad de la persona, es tan importante, como dice usted, el concepto de ciudadanía, de protagonismo personal y social, y no solamente de participación. Voy a animarme ahora yo también a hacer una pregunta que está en línea, un poquito enlaza con una de las preguntas que también dice Antonia del Olmo desde Sigüenza, que pregunta si estas propuestas del Papa están suponiendo un cambio en la Iglesia o solamente se quedan en bonitas palabras. Bueno, queda esta pregunta de Antonia para responder, José Ramón, pero yo ahora te hago esta pregunta también. Para unir un poquito tu faceta y tu misión de cura, de párroco, de pueblo, con la de experto en doctrina social de la Iglesia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que puede aportar o está aportando para la conversión pastoral la recepción, cuando realmente se recibe y se practica la enseñanza social de la Iglesia y más en concreto Fratelli Tutti? Poquito esta enseñanza social de la Iglesia y esta propuesta de Fratelli Tutti a la realidad de nuestras parroquias, pueblos y barrios, ¿no? ¿Qué puede aportar esto a una conversión pastoral? Bueno, yo creo, desde la parroquia en la que estoy ahora en concreto, en Olmedo, creo que es un pueblo que se reconstruyó a partir de 1970 con emigrantes retornados. Es decir, que Olmedo al empezar el siglo XX tenía unos 3.000 habitantes, a mitad de siglo se estaba despoblando, llegó a tener 1.000, y a partir del año 70, que empieza a haber aquí inversiones, hacen la azucarera, después la fábrica de congelar verduras, que llamamos la guisantera, vienen otras empresas, empieza el tema del turismo, del teatro clásico. Entonces, muchos inmigrantes son retornados. Yo siempre digo que nuestro alcalde es vasco, porque bueno, es de aquí, pero nació en el País Vasco. El otro día le preguntaba a su primo, que cuando voy a su casa suele tener puesta esta televista y ve la pelota vasca, porque es lo que aprendió el de niño en el País Vasco. Y tú también eres vasco. Y dice, no, yo soy de Suiza. Entonces hay toda una generación que está en torno ahora a los 60 años y sus padres que volvieron de la emigración cuando aquí empezó a haber desarrollo. Y luego hay toda una generación de migrantes que han venido de los pueblos de la comarca, que se agruparon en la cabecera de comarca, y de otros lugares que han venido a trabajar a empresas relacionadas con el automóvil, a la misma azucarera, y luego los emigrantes, que llamamos emigrantes, que son gente que ha venido de África, de Iberoamérica, que están trabajando en las casas, sobre todo en la ayuda a domicilio y las internas, que están trabajando en el campo, porque hay un desarrollo ganadero y experimental muy importante, pero quien trabaja allí son los búlgaros, son los peruanos, y tenemos también una realidad de esclavitud, a que a lo mejor no vemos, pero vas paseando por los caminos y en casas abandonadas ves muchos coches donde viven cuadrillas, normalmente capitaneadas por rumanos o por búlgaros, con gente, incluso también españoles, que están prácticamente de esclavos en el mismo sistema de esclavitud que nos contaba ayer Luis Argüello de Igual Masí en Pakistán, porque es una esclavitud por deudas, que tiene dinero, te presta dinero porque has tenido una muerte, una enfermedad, un viaje, y para devolverle el dinero tienes que trabajar para él. Pero si te quita parte del jornal, te cobra 10 euros por dormir en el chamizo donde él está, 5 euros por llevarte en el coche, mira a ver cuánto tiempo vas a tardar en pagar esa deuda. Y son los que están cogiendo las cosechas. O sea, el desarrollo agrario aquí, del vino, de la patata, de los puerros, se basa sobre una mano de obra que la Inspección de Trabajo, por rollos burocráticos, no acaba de intervenir y que todos sabemos que es esclavo. Entonces, Fratelli Tutti nos abre los ojos a esto, a descubrir la situación de los emigrantes que están llegando, de los que están regularizados y conviven en el pueblo y sus chicos vienen a la escuela, de los que están en situación de esclavitud, y nuestra propia historia como pueblo de emigrantes retornados. Y es algo que nos da mucha luz, porque cuando leíamos antes los textos del Antiguo Testamento, el argumento de Dios en la alianza es que tú también fuiste migrante en Egipto. Es como te trataron a ti en Barcelona o en Suiza o en Francia o en San Sebastián
Pues ahora, a ver cómo tratas tú al que vive esa misma situación. Y creo que nos está abriendo mucha luz. Nos está haciendo, por ejemplo, descubrir la tradición oriental. Hay algunas personas de origen en la Iglesia Ortodoxa que, como ya se han integrado en la vida del pueblo y de la parroquia, pues participan ahora en la vida de la parroquia, en los grupos de Biblia, en las celebraciones, en los voluntariados, y otras personas que nos piden la Iglesia para hacer sus celebraciones y viene su capellán de rito bizantino y celebran aquí los bautismos. En algunas ocasiones hemos tenido incluso aquí la vigilia pascual, que es en otra fecha diferente a la que tenemos nosotros. Y todas estas realidades que estamos palpando, que están delante, yo creo que el Papa nos abre los ojos para descubrirlas y para descubrirlas como una riqueza, ¿no? Y como una parte de nuestra realidad que no siempre tenemos presente. Muy bien. Gracias. Vamos a dar un poquito más de espacio a alguna otra pregunta. Mónica nos hablaba sobre nos recordaba este subrayado sobre el protagonismo de los migrantes, pero también la dificultad que encuentran por las leyes de migración que tenemos también en España, las inmensas cantidades de negaciones de asilo y residencia que impiden también la integración y el acceso al mercado laboral, etcétera, y a los derechos básicos. Otro punto que es la dificultad para la convalidación de estudios y de títulos. Bueno, es un comentario diciendo un poquito que estas son dificultades a las que hemos de estar atentos, ¿no? No creo que es para hacer una pregunta, sino un comentario que recogemos para que nos hagamos eco de él y forma parte también ya de la realidad que nos encontramos en todas las delegaciones y que corresponde un poquito al ámbito de la incidencia política que tenemos que hacer también, ¿no? En su momento, para pedir leyes más justas y para denunciar también estas situaciones que impiden el desarrollo de ese concepto de ciudadanía plena, porque la población, las personas de origen migrante no puedan acceder, convalidar los estudios o acceder al mercado laboral o acceder también a los papeles y a la documentación que les permite otros derechos, ¿no? Vamos con una pregunta también que viene desde Gloria Vallejo, que pregunta a José Ramón, en esta dinámica de lo local y lo universal, en esta tensión, ¿qué claves particulares nos podría aconsejar? A mí hay algo que me gusta mucho del Papa Francisco, que es que ante muchas de estas situaciones, que pueden ser temas muy abstractos, porque podemos hablar de la tradición, de lo que es local, de lo que es lo propio de un país, de los grandes valores universales, él hace un gesto y dice, poner la oreja. Poner la oreja porque esto está en la vida de muchas personas. Entonces, en nuestro pueblo, sobre todo en los ancianos, dice el Papa, late una gran sabiduría, un planteamiento moral, un planteamiento religioso, que dentro de esa estrategia de manipulación de los pueblos se nos quiere decir a los más jóvenes que no se escuche, que los mayores no tienen nada que aportarnos. Entonces, defender la propia tradición es sentarse a hablar con los abuelos y aprender de ellos, aprender de su historia, de su trabajo, de cómo han entendido la dignidad, de cómo han sido capaces, por ejemplo, de perdonarse después de una guerra, cómo han sido capaces de trabajar juntos por hacer una democracia que ahora tenemos, cómo tuvieron que emigrar para mandar dinero a sus casas, o cómo se han quedado en los pueblos para desarrollar la agricultura y la vida en unos pueblos que iban siendo abandonados. Tenemos que escuchar a la tradición viva, que son los mayores. Y lo mismo, poner la oreja y escuchar a la gente que viene de otros pueblos y que vamos a compartir experiencias humanas que en principio no son tan diferentes. O sea, hay una experiencia humana de lo que es el amor, de lo que es la familia, de lo que es experimentar la dignidad del trabajo, de lo que es sentirse humillado y despreciado, de lo que es que se te mueren los seres queridos o la ilusión de tener un hijo. Que compartir eso en la amistad, en la vecindad, nos une. Y por ahí creo que pasa el encuentro con los diferentes, entre lo local y lo universal. Esa experiencia que os decía antes de una gran ciudad como Argentina, donde puedes tener un amigo con el que te tomas un mate y en él aprendes a convivir entre cristianos y musulmanes, pues esa experiencia es a la que estamos llamados. Y el individualismo de nuestra sociedad no ayuda a nada, porque hace ya muchos años que si tú entras en el autobús, te sientas y dices buenos días al de al lado, te mira mal, porque ni nos saludamos. Entonces necesitamos recuperar esa experiencia humana.
y sobre todo también en el campo de la comunicación. Las redes sociales lo que han supuesto es que nos cerremos más en nosotros mismos. Tú recibes la información a través de la red de los que piensan como tú. Y además, normalmente, con mensajes bastante violentos, de desprecio, simplificando todo, de agresión a los que piensan diferentes. Pues habrá que salirse de la red y habrá que tener nuestras propias maneras de informarnos, de sentarnos en grupo y de reflexionar juntos sobre lo que le pasa al mundo. Y reflexionar desde otra perspectiva, como estamos haciendo esta mañana, o como estáis haciendo en algunas delegaciones cuando os juntáis a compartir la encíclica, otros textos, para tener una reflexión serena desde distintos puntos de vista. Creo que desde ese nivel estamos haciendo un cambio muy importante y estamos facilitando esa articulación entre lo local y lo universal que muchas veces los grandes medios de comunicación, los intereses de las instituciones y de las ideologías, la misma simplificación en las redes sociales nos hace enemistarnos, enfrentarnos y desconocernos. Y convivir y poner la oreja yo creo que es un buen motivo de encuentro y de construir algo nuevo, y que el Papa creo que va bastante por ahí. Gracias, José Ramón. Tenemos todavía algunas preguntas aquí en el chat y agradecería que también las preguntas fueran concisas y las respuestas también para poder gestionarlas todas y dar ocasión a todas. Entran muy rápido y entonces tengo que ir poquito a poco porque si no, no las puedo leer. Un momentito. Henry Otero pregunta a José Ramón, ¿hasta dónde están dispuestos a comprometerse los países como regiones demarcadas geográficamente y culturalmente a perder su identidad ante la propuesta de ciudadanía global? No sé si tú hablaste de ciudadanía global o más bien de ciudadanía plena. En todo caso, esto es lo que te pregunta Henry Otero. Bueno, yo creo que ahí, si hubiera una ciudadanía global, con los mismos derechos, con las mismas leyes, los ciudadanos ganamos. Los ciudadanos ganamos porque ahora mismo las fronteras están discriminando a la inmensa mayoría de la humanidad. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad no tiene acceso al reparto de la tarta, de la riqueza, de la tecnología, de la medicina, de las vacunas. Entonces, si hubiera una ciudadanía general, ganamos todos, sobre todo los más pobres. Otra cosa es la soberanía de los estados. Es decir, quien tiene la soberanía está pasando en la Unión Europea, ningún país acaba de querer soltar su soberanía. Y sobre todo, creo que la división en muchos estados y cada estado en comunidades autónomas y en montones de legislaciones favorece a las compañías transnacionales. Porque mientras a los pequeños se les ata con una red, con un montón de normas, ellos están por encima. Ellos pueden saltarse esas leyes porque están muy por encima, pueden hacer competir a unos con otros para ver dónde hago la inversión, para salirse con la suya y que nadie les imponga garantías sociales y que el negocio vaya mejor. Entonces, creo que los ciudadanos ganaríamos, ¿no? Es un problema la soberanía de cada país y luego, sobre todo, pues para las multinacionales, el tinglao que tenemos ahora les favorece mucho su juego. Exactamente. Otra pregunta que viene desde Vitoria, Luis Fernando. ¿Qué deberíamos trabajar preferentemente en las comunidades cristianas para avanzar decididamente desde esta invitación a la participación y el protagonismo de las personas migrantes? Yo creo que tendríamos que crecer bastante en ser comunidad. O sea, tengo aquí un compañero, el padre Manuel, que acaba de llegar de Iberoamérica, que estaba allí 26 años, y él siempre dice, los evangélicos en esto nos ganan. Es decir, que perteneces a una iglesia, nosotros diríamos a una parroquia, y eso es una familia, donde tú no vas a misa como eres el cliente de la misa de 12 o el que deja al niño en la catequesis de la 1, sino que estás participando en una comunidad donde nos conocemos, compartimos vida, y entonces ese ser comunidad humana lo necesitamos para los que estamos aquí de toda la vida y lo necesitamos para que en esa comunidad puedan integrarse los que vienen de otros lugares y, digamos, los catecúmenos, los conversos, porque si no, ¿qué lugar de acogida tenemos? Tenemos una institución más grande o más pequeña, con un organigrama, con unos horarios, pero no siempre tenemos garantizada la comunidad. Entonces, tanto para los emigrantes como para nosotros mismos, para la frescura y la viveza de nuestra fe, creo que sí que necesitaríamos ser más familia, más comunidad y menos tinglao, menos estructura, menos horarios,
menos distribución por edades. Es un reto que tenemos, creo. Gracias. Desde aquí, desde la sala, Joan Cabot, el delegado de Barcelona, te pregunta: decías que con el lenguaje podemos vaciar de dignidad a las personas y en nuestro caso a los migrantes, y es cierto que los podemos categorizar. ¿Para cuándo una revisión intraeclesial de cómo nos referimos a las personas de origen migrante en el día a día de la pastoral parroquial y diocesana? Bueno, si preguntas por el día a día, yo creo que la solución es fácil. En línea de lo que le contestaba antes a Luis Fernando, que es un momento que tiene nombre y apellidos, se acabó la categorización. O sea, yo puedo decir, ha venido a verme Jorge, o puedo venir a decir, ha venido a verme un rumano. Si Jorge empieza a ser el vecino que vive en el portal de al lado y que pasa por la parroquia, pues es Jorge. No es un rumano, no sé si es un usuario de Cáritas o si ha dejado el niño en catequesis o si ha venido a pedirme la iglesia para hacer un bautismo bizantino con su cura. Es Jorge. Entonces, así se arregla. Y yo creo que si vamos creciendo en esa relación, en ese ser comunidad, en ese ser familia, porque si no, nos ocurre como con todos los eufemismos que se han creado. O sea, la palabra subnormal la crearon para no ofender en torno al año 1950 y enseguida pasó a ser un insulto. Luego pasaron a decir disminuido y pasó a ser un insulto. Luego se dice discapacitado y pasó a ser un insulto. Entonces creamos palabras que el mal pensar humano lo acaba convirtiendo en insulto. Pero si dices Jorge, si dices nombre y apellidos y si le conoces, entonces se acabó, se acabó. Y yo creo que por ahí, por ese encuentro persona a persona, va mucho el reto que nos lanza Francisco. Claro, pero esto es fácil hacerlo en el contexto más local, pero en un contexto, por ejemplo, de delegaciones también existe este debate, ¿no? De la pastoral de migraciones. Ya es diferente cuando hablamos de pastoral con personas migrantes, pero siempre sigue ahí la categoría migrante, 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 ¿no? Y este es un poquito uno de los desafíos, ¿no? Cómo caminar hacia, pues si hemos de revisar también el lenguaje, pues precisamente para no caer en lo que decía el Papa, ¿no? De estigmatizar minorías y quizás pensar un poquito más en una pastoral desde la diversidad o, bueno, con otros conceptos. Simplemente aporto también un apostillo a esta intervención. No sé si querías decir algo también sobre esto, José Ramón. Ya no solamente en el ámbito más local, que es más fácil personalizar, pero cuando estamos hablando de estructura o de algo un poquito más allá de lo local, Sí. a veces esto no sucede, ¿no? Yo llevo desde el seminario, hace 30 años, con una frase que luego de vez en cuando me la recuerdan los compañeros aquí en las reuniones, que es que en la iglesia tenemos más jefes que indios. Es decir, tenemos un montón de organigrama, delegaciones, subdelegaciones, clasificaciones, de esquemas de pastoral que luego no tocan la base. O sea, que luego la realidad es mucho más sencillo, está todo más mezclado. Entonces, la reforma de la curia y ahora de la conferencia episcopal y de las diócesis y después de las parroquias en la que nos ha metido Francisco, creo que va mucho por ahí. O sea, tantos organigramas con tantos jefes que luego no hay indios debajo, tendríamos que corregirlo. Porque luego en la base es algo más sencillo si realmente construimos pequeñas comunidades, pequeñas familias y se relacionan entre sí. Y sí que es verdad que una Cáritas diocesana en un sitio grande como Barcelona, como Madrid, incluso Valladolid, tendrá que tener sus profesionales que saben más de papeles de migrantes que los que saben de educar niños o de acompañar ancianos, pero bueno, a ese nivel sí, pero no tenemos que estar tan organizados, tan complicados, tan subdivididos, como a veces nos hemos metido en la cabeza con un modelo de pastoral que responde a otro tiempo, ¿no? Cuando realmente teníamos una nueva cristiandad y gestionar una gran ciudad como Bilbao, una diócesis como Bilbao era gestionar a toda la población de la sociedad. Pero ahora somos una minoría. Entonces, como dice mi amigo Manuel, aprendamos de los evangélicos. Hoy somos una familia y con menos tinglaos, porque creo que sí que tenemos más jefes que indios. Muy bien, gracias. Hay al menos una penúltima o última pregunta que tengo aquí, llega desde Ana Rizo, de la delegación de Cádiz y Ceuta. En primer lugar, también te agradece, como el resto de quienes estamos escuchando y también interviniendo en las preguntas y comentarios, tus aportaciones. Y dice lo siguiente: muchas de las acciones que has planteado en el actuar y también de las que propone el Papa Francisco en el actuar, ¿no? La facilidad de los visados, corredores humanitarios, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con la incidencia política, ¿no? ¿Qué podemos hacer como Iglesia desde nuestras delegaciones, parroquias, para trabajar en esta incidencia política?
Claro, la incidencia política, es verdad que en la opinión pública lo que puede hacer la diócesis o un organismo de la diócesis como una delegación de migraciones o secretariado tiene un peso en la opinión pública, pero es sobre todo labor de los laicos y de los laicos organizados. Entonces, tendríamos que ver qué peso tiene en nuestras comunidades el fomentar lo propio de la vocación laical. Es decir, que formamos laicos para ser agentes de catequesis, catequistas, agentes de la pastoral de migrantes, agentes de la pastoral sanitaria. Formar los laicos para ser laicos, para descubrir que en la familia, en el trabajo, en el sindicato, en la política están transformando el mundo. Creo que si esa casilla de la organización de nuestra parroquia, de nuestra diócesis está vacía, no la echamos tanto de menos como si nos faltan catequistas o nos faltan gente para llevar la comunión a los abuelos a las casas. Entonces, sí que es necesario fomentar la militancia. Ayer hablaba don Luis Argüello de Iqbal Masih, de que con 12 años vivió su bautismo siendo militante en un sindicato y le costó el martirio. Fomentar esa conciencia de la vocación bautismal, de la vocación laical, es el camino, es el camino. Y yo creo que es una gran asignatura pendiente, ¿no? Si en muchos sitios hay poca pastoral de migrantes, apostolado seglar, que no sea cofradías o reuniones piadosas, apenas existe. Entonces, sin tener militantes, ¿cómo vamos a tener incidencia en la sociedad? Sí, yo también creo eso que es importante, ¿no? La formación de la militancia, pero también yo creo que las personas, los laicos que tenemos en la Iglesia, muchas veces no les estamos dando una formación allá en los espacios en los que están, ¿no? Creo que no hay que hacer compartimentos, de decir, especializar a la militancia a los laicos para una militancia política solamente para aquellos que tengan este carisma, sino también a ayudarles a ver y formar las conciencias, ¿no?, de todos los otros laicos que están en movimientos, que están en cofradías. La misa, la gente que viene a la misa de domingo también, es decir, ese público está ahí, porque van a recibir otros mensajes de los medios de comunicación, que a veces son mensajes que están fomentando la hostilidad y a veces no reciben pues esto, ¿no?, este contraste y este patrimonio de humanidad y de fe que es la enseñanza social de la Iglesia y sus criterios que les ayudarán también a discernir y a posicionarse, ¿no? No solamente a comprar los otros discursos más hostiles. Una pregunta desde Fernando Redondo que nos dice, o que te dice, José Ramón, si pudieras explicitar un poquito más la relación esa entre la tensión entre lo local y lo global. Claro, hay un texto que a mí me impresiona siempre del Concilio Vaticano II, o sea, hace 60 años, cuando dice que una característica del mundo actual es que es un mundo científico-técnico, que con base en las matemáticas, en la ciencia, se va a crear una nueva civilización, que entonces intuía y ahora estamos con las nuevas tecnologías, incluso en esta reunión en Zoom, viviéndola de lleno. Y dice ahí el concilio, y la sabiduría de la vida está en los pueblos indígenas, en las culturas tradicionales. O sea, lo que es saber vivir, amar, formar una familia, educar. Entonces, eso tenemos que preservarlo. Y el Papa Francisco suele diferenciar eso del folclore. Habla del folclore o de los museos de momias cuando se trata de conservar algo que ya está muerto. Entonces, tenemos que aprender de nuestra propia cultura y de la cultura de los pueblos originarios y de la cultura de los barrios pobres, de las villas miseria, aprender la solidaridad, aprender el sacrificarse por los otros, el aprender a trabajar en común para solucionar los problemas. Porque esa sabiduría humana es la que va a hacer que la técnica que tenemos hoy sirva para construir una fraternidad, para defender los derechos de todos. Y creo que de fondo, entre lo local y lo global, está esto. O sea, estamos más acostumbrados a que lo local y lo global es las reivindicaciones de un territorio para seguir teniendo unos privilegios sobre otros o para defender los intereses corporativos de un determinado sector. Y creo que el Papa va por otro lado. Lo local tiene mucho que ver con las raíces culturales, religiosas, que nos hacen más humanos y que podemos construir sobre ellas la fraternidad, y lo universal con acoger esa aportación, que es un gran signo de nuestro tiempo, que es la tecnología y las posibilidades de construir una globalización que realmente sea una globalización de la fraternidad. Muy bien. Vamos a ir terminando este momento de encuentro y de diálogo con José Ramón.
Simplemente voy a recoger estos dos comentarios que desde Málaga Petri nos dice, en el que habla sobre, dando las gracias por lo compartido, y dice que es importante dar protagonismo y urgente abrir caminos desde el encuentro cercano en el día a día. ¿Qué pasa con la inserción desde los aspectos más básicos de convivencia en el día a día? Es desde aquí, desde donde hemos de plantearnos el camino para hacer juntos. Bueno, esto es una importante también invitación para situarnos en ese concepto que también aparece en Fratelli Tutti de la vecindad. Es en la vecindad y en este contexto muchas veces tan cercano donde podemos hacer este encuentro y este camino juntos, ¿no? Entre las personas de distintas procedencias. También desde Getafe nos llega una invitación. Por favor, os pido que no estéis dando tantas las gracias porque si no, no puedo ver ni leer las preguntas. Que desde Getafe nos dicen también que es importante, como invitación para todos, ¿no? Tomémoslo en cuenta, fomentar el encuentro e intercambio con otras organizaciones que tengamos intereses comunes. Eso también nos ayuda a la hora de hacer lecturas de la realidad y a la hora de hacer incidencia política, ¿no? Desde San Sebastián, Leire Achaga, habla de un concepto muy bonito, ¿no? El primer sacramento de la acogida a nuestros sacramentos, ¿no? Introducimos este concepto. Nos iría de otra manera. Lo importante que es también pensar y situarnos en la acogida como un sacramento, como un signo potente. Y ya, pues, desde Zaragoza también se hace portavoz Raquel de la acción de gracias, José Ramón, por tu aportación. Y una pregunta que nos hace la hermana Leti Gutiérrez, escalabriniana, desde Sigüenza, Guadalajara. ¿Para qué generación se aplica este programa propuesta de ser iglesia? Hoy nuestra iglesia sigue siendo mayor. Imagino que hace referencia a la edad media de nuestra gente, ¿no? Mayor, y la población migrada. Poco se acerca a una iglesia tan cerrada. Y ahí enlazo, Leti, con esta invitación que nos hacía José Ramón y este recuerdo, ¿no? A trabajar en la conversión pastoral por construir comunidades abiertas, comunidades familia, comunidades donde la gente sienta un hogar espiritual, donde la gente tenga un lugar de referencia y no solamente un lugar de asistencia religiosa para un servicio concreto, puntual, sino se descubra una comunidad viva, abierta. Y para eso no importa la edad. Cualquier persona, cualquier edad, puede hacer este camino de acogida, transformación y ponerse al servicio de una comunidad cristiana donde podamos todos encontrar un hogar espiritual y unas puertas abiertas. Hemos de terminar ya este rato de exposición. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias también a todas las personas que habéis reaccionado al diálogo y quienes estáis todavía en la pantalla. Puntualmente son las 12, vamos a terminar de la mañana y bueno, quizás también podemos justamente ahora que es las 12 terminar haciendo el descanso. Vamos a hacer media hora de descanso y después a las 12:30, un poquito antes de las 12:30, procuremos estar de nuevo conectados porque será el momento para el trabajo en grupos y cuando nos conectemos brevemente daré la indicación. Pero ahora también la recuerdo, por si acaso alguien se anota ahora y se inscribe, o sea, si aparece ahora conectado y si aparece después. Está pensado todo para que automáticamente cada uno reciba una invitación a ir a la sala donde se va a encontrar con los miembros de su grupo. Solamente tenéis que dar a entrar y seréis dirigidos a las 12:30 a la sala de vuestro grupo. Y allá en la pantalla irán poco a poco entrando las personas que están en cada grupo, en cada sala, y hay una persona que está designada como referente por si hubiera algún problema técnico y una persona, un compañero o compañera que estará recogiendo las notas de las dos preguntas para el taller. Las preguntas para el taller las tenéis también en el correo electrónico que las envié anoche a todos los que estáis inscritos e inscritas y las podemos poner en la pantalla justamente a las 12:30. Simplemente ahí ya Marifran ya las está colocando. Daros cuenta que la última pregunta, hay dos preguntas al final. Marifran, sube un poquito por favor la pantalla. Hay una pregunta, hay tres preguntas, pero la primera es simplemente una brevísima presentación para que el tiempo fundamentalmente de la hora de compartir
lo dediquéis a reflexionar y compartir en torno a la pregunta 2 y la pregunta 3. Y la pregunta tercera es la que va a recoger las aportaciones en forma de orientaciones, las que se os ocurran. Voy a pedir a todos los que tenéis el servicio de hacer de secretarios que todas las orientaciones que surjan me las enviéis al correo electrónico de migraciones@conferenciaepiscopal.es y a la hora de compartir escojáis solamente una de las orientaciones que hayan surgido para compartir con el resto del grupo a las 12:30 en la puesta en común. Pues descansamos, dejamos descansar la pantalla y si queréis podemos decir ahora el Ángelus antes de marcharnos a nuestro descanso. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu. He aquí la esclava del Señor, la palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que cuantos hemos conocido por el anuncio de tu Hijo, por la encarnación, alcancemos por su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues buen descanso, nos vemos dentro de un rato. ¿Qué viniste a la obra de teatro ayer? Y bueno, he venido primero, tenía que renovar mi pasaporte de la ciudad. Pero ahora, para conectar... Vaya por Dios. Bueno, parece que estaba hablando solamente para esta sala. Bueno, gracias por haber participado en los grupos y estaba diciendo que espero que hayáis disfrutado de este momento, de este espacio para el encuentro y el compartir entre hermanos y hermanas de las delegaciones y que ahora explico que vamos a proceder a la puesta en común. Como os dije antes, cada secretario va a tener posibilidad de hablar, no lo vamos a hacer por el chat, sino que cada secretario va a exponer por viva voz la orientación que en cada grupo ya es escogido para plantear al resto. Y también pido a los secretarios que lo antes posible las orientaciones, si ha habido más de una, orientación que consideren necesario aportar, que me las envíen por correo electrónico para que antes de la tarde las podamos revisar y trabajar y aportar, porque al final de la jornada tenemos que elaborar o intentar elaborar algunas orientaciones para promover la integración en tiempos de pandemia. Entonces vamos Disculpe, Xavier, ¿solamente las orientaciones? Sí, solamente las orientaciones. Si queréis... Vamos, si queréis enviarme todo lo que habéis compartido en el grupo, lo enviáis. No hay ningún problema. Vale. Yo creo que esto nos enriquece también. Pero a lo mejor por tiempo, es más fácil a lo mejor por tiempo, simplemente que ahora me enviéis las orientaciones para que yo las pueda incorporar, si hay más de una, y luego ya con más tranquilidad, pues ya podéis enviarme el resto de la conversación, un pequeño resumen
de lo que ha sido la conversación en los pequeños grupos, porque seguro que ha sido muy rico y habéis compartido también a nivel de experiencias, y esto nos enriquece al conjunto de las delegaciones cuando hagamos el dossier. Así que, si os parece, quedamos así. Ahora compartimos una orientación. Si hay más orientaciones, me las enviáis durante la mañana, antes de la tarde, y el resto de la conversación, del resumen que hayáis podido hacer, me lo vais enviando progresivamente esta semana, cuando podáis, para incorporarlo al dossier de las jornadas. Vamos a dar paso entonces al grupo número 1. Marifran, cuando quieras, por favor. Pedro Juan Díaz. Bien, pues en el grupo 1 nos quedamos con la primera orientación, que es la que hemos dicho en primer lugar, que era un poco una invitación o una llamada a conocernos, a llamarnos por el nombre, a estar abiertos a lo que nos aportamos mutuamente y a superar los miedos. Juan, esta orientación la haces en referencia al nivel hacia las personas de origen migrante o también incorporando también en el discurso, en la conversación, las propias delegaciones, dentro de las delegaciones, entre las delegaciones, un poquito pensando en el conjunto. ¿Cómo lo habéis planteado? Pues yo creo que hemos hablado más a nivel de las comunidades parroquiales. Ajá. Muy bien. Pues muchísimas gracias. El grupo número 2, por favor. Suso. Bueno, a ver si hago una buena síntesis de que tienen que ver con eso. A ver, nosotros en varias de las aportaciones hablamos de generar, que se generen espacios de encuentro entre las personas dentro de las comunidades parroquiales y que también ahí los equipos de las delegaciones pudieran apoyar de alguna manera, ¿no? Encuentros donde podemos valorar la riqueza que cada persona aporta desde un plano de igualdad y también desde ese poner en valor lo positivo y lo bueno que aporta la migración a nuestras comunidades. Muchas gracias, Suso. Aprovecho para decirte que ya espero con ganas que nos encontremos en mayo. A ver si las condiciones nos lo permiten. Pasamos al grupo número 3. Marcia. Hola. Hola. Que se me apague el ordenador, espero que no se apague en este momento. Nosotras hemos contestado, no sé si hemos entendido bien o no, a las dos preguntas. Y en la primera hemos puesto que a nuestro viaje a Europa nos aporta frescura, juventud, espontaneidad, sencillez, calidad, y que nos hace una llamada a sentirnos comunidad universal, nos convertimos en una iglesia esperanzadora, que tenemos que trabajar cada parroquia en abrir las puertas y ampliar ese concepto de familia, de comunidad. Y luego en la número 2, no sé si la leo o no, en la siguiente, así rápido, hemos dicho pues que el conocimiento que nos hace superar los tópicos y clichés, porque cuando nos conocemos su cultura, sus raíces, la procedencia, el conocer cada caso, el poner nombre y escuchar todo lo que esta persona ha pasado para llegar hasta aquí, nuestra percepción cambia. Y cuando les incluimos o nos incluimos, pues promovemos el acompañamiento, soñamos juntos y de esta manera pues hacemos que cada persona, cada migrante sea protagonista de su propia historia. Por otro lado, habíamos dicho también lo de visitar colegios, sensibilizar
principalmente a la juventud, haciéndole ver que pertenecemos todos a una aldea común, que estamos todos en un mismo barco. Y decíamos un poco lo de fomentar y reforzar talleres de formación para los recién llegados, los que necesiten idiomas, o cursos básicos para mayores y para peques, y los encuentros interreligiosos. Muchísimas gracias, Marcia, por vuestra aportación. Vamos al grupo número 4, por favor. Rufino. Sí, puedes venir aquí. Nos hemos quedado con una aportación que hizo José Ramón en su ponencia, y es promover, impulsar en las diócesis y en las parroquias y en todos los ámbitos de evangelización una comunidad cristiana que sea realmente el sujeto activo de la evangelización. Y al hablar de comunidad, hablamos lógicamente de una comunidad integradora, donde no hay ellos y nosotros, sino que todas las personas formamos parte de esa comunidad. En definitiva, por lo que se refiere a lo que se nos plantea, pues que los inmigrantes no sean destinatarios de la evangelización, sino sujetos activos de la evangelización integrados en la vida comunitaria. Gracias, Rufino, por vuestra aportación. Pasamos al grupo 5. Emilio. En el grupo hemos refundido las orientaciones que han ido saliendo, intentando responder a todas las cuestiones que se planteaban. En definitiva, se trata de estimular la hospitalidad con una mejor integración en la comunidad parroquial, abriendo puertas con actividades que rompan los individualismos, potenciando lo común, favoreciendo la capacidad de escucha para reforzar la identidad de la persona, difundiendo en nuestra iglesia toda la riqueza que aporta cada persona recién llegada, sin olvidar, o más bien reforzando, el trabajo en red con otras organizaciones que trabajan por la integración. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vamos ahora al grupo número 6. Esther Santana, hermana, desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Me oyen? Sí. Vale. Bueno, pues nosotros hemos estado hablando y hemos intentado refundir en una orientación la importancia de estar atentos a conocer a las personas migrantes, de estar a la escucha de su realidad y desde ahí trabajar juntos en estructuras mixtas, ¿no? Y lo veíamos a todos los niveles, en el nivel de la propia delegación, a nivel diocesano, en la parroquia, extraparroquial, porque pensamos que juntos podemos aportar y dar respuestas a la realidad pues desde la pluralidad, pero como iguales. Esa es nuestra aportación. Muchas gracias, Esther. También te digo como Asuso que espero que nos veamos pronto con los demás compañeras y compañeros de la delegación. Ánimo y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo a las delegaciones en Canarias en estos momentos difíciles. Tenéis toda nuestra solidaridad y nuestra oración, sin menoscabo de la tarea que hacen las demás delegaciones. Pero bueno, comprendemos que tienen ahora una situación delicada en las islas. Vamos al número 7. Raquel, adelante, cuando puedas. Muy buenas. Carolina era la secretaria técnica, ¿no, Raquel? Del 7.
¿Me oís? Sí, me oís. Vale, voy a ceder la palabra, pese a que yo he realizado el servicio de secretaria, a Marijé, porque la orientación que hemos seleccionado es una experiencia que ya están realizando en la diócesis de Bilbao y creo que ella la va a explicar mucho mejor. Marijé. Mariaje. Mariaje. Sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Me oís? Sí. Vale. Bueno, nosotros en la diócesis estamos intentando llevar a cabo de una forma transversal, diríamos, la experiencia de comunidades acogedoras. Esa queríamos que fuera un poco pues, como la orientación, construir comunidades acogedoras desde lo que ya sabemos, los 4 verbos, acoger, promover, proteger, pero que se concreta en acciones, en unas acciones concretas, desde lo pequeño a cosas más grandes, ¿no? Pero que el objetivo es implicar tanto a los emigrantes y también a la población, o sea, y también a las personas de las comunidades sociales o de las unidades pastorales. Entonces es desde una acogida integral, una mirada no solamente desde Cáritas, sino desde la pastorala en general, crear espacios, pues cosas sencillas como puede ser crear espacios de acogida, de escuchas, de tertulias, hasta poder en cada lugar crear pisos de acogida, hospitalidad, proyectos de patrocinio comunitario, esto, ¿cómo se dice? En castellano. Bueno, pisos de acogida, de tal manera que se implique a la comunidad cristiana, es decir, que los jóvenes, los adultos de la comunidad cristiana, de alguna manera se hacen cargo, entre comillas, de esa familia que llega a esa zona, a ese territorio, a esa parroquia, y bueno, pues desde ahí pues acompañan en lo asistencial, en lo educativo, en la inserción comunitaria, en el pueblo, bueno, y desde ahí pues se han creado como diferentes pisos, pero el objetivo es que la comunidad cristiana se implique en ello. Desde ahí esa construcción de comunidades acogedoras y lo mismo con las familias de patrocinio comunitario. Claro, eso es como muy, lo que decíamos, como muy amplio, no todas las comunidades tienen un músculo para hacer eso, entonces empezar por cosas más pequeñas y por crear esa mirada pues más de acogida integral, de espacios de escucha, de café tertulia, bueno, ir dando como pequeños pasos, ¿no? Para poder, pues, dependiendo del lugar, poder desarrollar una uso-vis, un uso de acogida tanto a jóvenes como a familias. Y la idea es, bueno, que la comunidad cristiana se haga cargo pues de ese acompañamiento a las personas migrantes. Que luego en lo técnico tiene que pedir ayuda pues a Cáritas o a otros organismos, perfecto, ¿no? Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos acompañar a esas personas migrantes dentro de nuestra comunidad? Bueno, no sé si se me ha explicado, si se entiende, pero sería un poco la idea. Muy bien. Muy bien, Marijé, pues ricasco por tu aportación, muchas gracias y... Vale, Suri. Saludos también a la gente de la delegación y del Obispado de Bilbao, con los que compartí un poquito en la Semana Santa. Sí, sí. Venga. Muy bien. Vamos ahora al número 8. ¿Quién? Yo. Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Montaña de la Delegación de Migrantes de Coria, de Personas Migrantes de Coria Cáceres, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que nuestro grupo tengo que destacar porque muchas de las cosas que nosotros hemos comentado ya lo habéis dicho, somos de los últimos grupos y esto es lógico y es muy bueno que hayamos llegado pues prácticamente a las mismas cosas, ¿no? Ha sido un grupo muy rico con personas migrantes de América Latina y África y personas españolas. Entonces, bueno, pues hemos podido aportar cosas muy, muy valiosas que vamos a resumir porque hemos hecho un compendio breve de todo lo que hemos dicho, por eso no tengo que escribir ningún correo electrónico porque ya habéis aportado vosotros algunas de las cosas que también se han aportado en nuestro grupo. Entonces, bueno, pues esto lo pensamos desde la diócesis como desde la delegación y desde cada una de las parroquias.
Lo que hemos señalado es que hay que salir al encuentro de las personas migrantes, conocerlos por su nombre, como decía Jesucristo, pero sobre todo nos ha parecido importante, y además al estar personas de 3 continentes diferentes, pues quiero recalcarlo, que lo importante hay que subrayar el compartir. O sea, conocer sus nombres, pero que también conozcan los nuestros, conocer sus historias, pero que también conozcan las nuestras, conocer lo tuyo y darle a conocer lo mío. Inculturizarnos de alguna manera entre unos y otros y conocernos nosotros sus culturas y que ellos, la cultura de donde ellos vienen, ellos la cultura que los acoge, porque creemos que cuando se llega a un punto de unión, pues a partir de ahí se puede empezar a edificar. Muchísimas gracias y también de nuevo saludos a los compañeros y compañeras y hermanos de la delegación de Coria Cáceres. Gracias, Montaña. Y gracias a ti. He hecho esta reflexión y os habéis enriquecido también en el grupo 8. Vamos al grupo 9. Bueno, grupo 9 también han salido muchas cosas ya que han salido antes. Como orientación que hemos destacado y queremos priorizar es un poco, viendo que estamos, como se ha dicho, en camino hacia la construcción de un pueblo nuevo, diferente, que no es el que es ahora, sino será incierto pero nuevo. Hablamos de celebrar juntos, de estar juntos, de participar juntos. No solamente en actividades, liturgias, celebraciones, sino ya desde el diseño, desde la concepción de las distintas actividades, estar juntos y aportar desde un minuto cero. Esto parecía muy importante porque a veces programamos para otros y no programamos con estos otros. Y no queremos hablar de nosotros y de ellos, sino que queremos hablar de una iglesia que somos todos juntos, iglesia, comunidad. Entonces, veíamos que la diversidad, que a veces la vemos como una dificultad, deberíamos descubrirla como una riqueza que no es algo accidental, sino algo constitutivo de la comunidad eclesial, de la comunidad católica. Por tanto, no ceder a la visión de que la diversidad nos complica la vida, al contrario, nos la facilita como católicos. Y finalmente, bueno, había una imagen que era muy gráfica, que no somos gazpachos, sino que somos ensalada, y que hay que respetar las identidades para construir una identidad nueva con todas, pero sin obviarlas ni sin menospreciarlas. Más o menos es el resumen de la orientación, luego ya la escribiré con más precisión. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias y muy oportuno recordarnos justo un poquito antes de comer que no somos gazpachos sino ensalada. Y muy bonita esta imagen que también se puede complementar con aquella que utiliza el Papa Francisco de pensar la Iglesia como un poliedro o como un mosaico, ¿no? Vamos ahora al grupo número 10 y último grupo. Katia. Hola a todos. Bueno, claro, nos pasa un poco que ya se han recogido varios puntos, pero bueno, para puntualizar, desde el grupo 10 queremos, ¿no?, generar más historias de encuentro entre la diversidad, ya sea por lugar de origen, por diferentes confesionalidades y también por edades. Se deben promover y realizar actividades en cada comunidad, hablábamos sobre todo a nivel parroquial, que permitan generar lazos entre personas. Entonces, eso es como, también retomábamos algunos ejemplos muy concretos que se han realizado ya desde, de Getafe, de otros sitios que lo han hecho muy bien entre musulmanes y otras confesiones, ¿no? Y ha salido muy bien. Entonces, esa es nuestra orientación. Muchísimas gracias, Katia. Hemos terminado la puesta en común. Repito, percibo que ha habido mucha riqueza en el compartir de los grupos y sería bueno poderla recoger y compartir con las demás delegaciones, ¿no? Ampliar este discurso, ir hacia ese nosotros más grande de todos los participantes y de todas las delegaciones. En la tarde seguiremos acompañando el compartir de experiencias con otras experiencias que están pensadas y programadas para la mesa de experiencias en la tarde. Ahora
A estas horas ya solamente cabe de nuevo agradeceros por estar aquí. Estamos terminando la mañana con 63 personas conectadas. Desearos que una buena comida, un buen descanso quien pueda, y que nos volveremos a emplazar para retomar las jornadas a las 4 de la tarde. Quizás, no sé si habrá algún trabajo de grupo a la tarde, pero recordad al entrar a conectarse de nuevo que es bueno renombrarse para que estemos identificados cuando vamos a conectarnos a las 4 de la tarde. Abriremos un poquito antes de las 4 la sesión para intentar comenzar lo más puntuales posibles. Muchísimas gracias y buena comida, buen almuerzo. Gracias.